Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy tenemos un video donde vamos a hablar de la situación actual de Frostborn, de qué está pasando con el juego, cómo va a seguir todo el tema del juego, la actualización, están trabajando, no están trabajando, todo eso vamos a estar hablando en este video, pero antes de que nada no te olvides de suscribirte, no te olvides de activar la campanita en caso de que no la esté activa, no te olvides de dejar like si te gusta el video, dislike si no te gusta el video y no te olvides. No, ahí ya está, todo eso, con eso es suficiente, ¿sí? Vámonos para abajo que tenemos mucho de qué hablar. Bien, estamos acá dentro del juego, sí, como saben, el juego quedó estancado luego de la temporada número 6, del campamento en Tang y todo el tema de los orbes, de Lu y esa temporada que la verdad que había sido una temporada en corta de 18 días y bastante cansadora, bastante fastidiosa. Y después empezó todo este tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y se estancó lo que es el tema del juego, ¿sí? La última novedad de que estuvimos fue cerca de febrero, si no me equivoco. Vamos a su Discord para no estar hablando pavadas. Y la última publicación sobre lo que es el juego, lo que es la temporada, fue el 21 de febrero del 22, o sea de este año. Y después el 8 de marzo hicieron un comunicado por el Día de la Mujer, ¿sí? Luego, después de todo esto, no hubo más comunicación oficial. Fueron las últimas dos comunicaciones oficiales que hubo. Hoy estamos el 9 de abril, o sea que hace un mes que no tenemos noticias oficiales dentro o de lo que es el juego, ¿sí? Hay mucha gente que habla del que el juego se murió, de que el juego ya no existe más, de que se están vendiendo, hay muchos comentarios, ¿no? Mucha gente que igual no hace falta para ver los videos o ver los comentarios para darse cuenta de que la gente está abandonando el juego, ¿sí? Uno jugando en las zonas de farmeo, jugando PvP, te das cuenta de que hay muy poca gente. Como decía, hay comentarios de gente diciendo: voy a dejar el juego, gente diciendo el juego ya murió, no hay más actualizaciones, gente diciendo que el juego lo van a vender, que el juego va a cambiar de nombre. Tengan en cuenta de que hubo un pequeño bug, no sé si sigue funcionando, si sigue estando un pequeño bug visual, que cuando ustedes van a la Play Store, en vez de decir Frostborn figura otro nombre. No se asusten, es un fallo nomás, no es nada del otro mundo. El juego se va a seguir llamando Frostborn. El juego sigue siendo de Kefir, por lo menos al día de hoy de estar grabando este video. No sabemos qué va a pasar en el futuro, obviamente no sabemos qué va a pasar de acá a un mes o más de un mes. Y el juego sigue estando activo, ¿sí? También el tema de que hubo mucho revuelo, o por lo menos yo como creador de contenido recibí muchos mensajes diciendo: Alware subió un mensaje diciendo de que están trabajando y que se viene pronto la actualización. Sí, Alware no mintió, Alware dijo la verdad. Yo también recibí el mismo mensaje. El tema es que hace más de un mes que están trabajando y hace más de un mes están diciendo que la temporada viene pronto. Sabemos que no es fácil, sabemos que están pasando por una situación complicada. Y lo único raro de todo esto, o que a mí me hace ruido, es, obviamente no, yo también ahora soy partner de las D y puedo ver que el juego está muy activo, hay muchas actualizaciones y la gente está trabajando todos los días. Y con Frostborn pasa que hace 2 meses o un mes no tenemos comunicado oficial. Obviamente que hay que entender de que todo el tema de redes sociales también está medio frenado, pero bueno, algo raro está pasando ahí. Y yo creo que el juego se mantiene vivo gracias a nosotros. Cuando digo a nosotros me refiero a nosotros jugadores, ¿sí? Ustedes jugadores y también nosotros creadores de contenido. Ustedes jugadores que siguen, hay gente que, así como mostré los comentarios negativos o hablé de los comentarios negativos, hay gente que dice: hay que tomarlo como una tregua, como un descanso, aprovechar a hacer Odín para subir, para conseguir arma, aprovechar a farmear que no hay gente para subir la base. Hay gente como que se sigue motivando a seguir jugando y a seguir creciendo para prepararse para lo que viene, que está perfecto, ¿sí? Y nosotros creadores de contenido que estamos acá apoyando el juego. Yo no soy un creador de contenido de PvP, no hago PvP y me dedico a guías y actualidad. Juego en ese sentido, no tengo contenido y eso se sabe y es verdad. Y así todo yo me dedico a hacer directos todos los días, en donde bueno, voy a hacer misiones del norte. Hicimos la semana pasada misiones del clan, jugamos con suscriptores. Por ahí cada tanto hacemos algún PvP espontáneo en zona para poner un poco de acción, pero a lo que voy no es que el juego nos está dando poco contenido y a mí, por ejemplo, me está complicando en ese sentido, pero no solo a mí, sino también la gente que hace PvP, sí, los canales que se dedican a PvP,
obviamente que siguen subiendo sus videos y siguen haciendo su PvP, pero antes capaz que estaban una hora grabando y sacaban 5 peleas o 5 PvP en una hora de juego. Hoy en día pasa al revés, hoy en día capaz que tienen que estar 5 horas grabando para sacar un PvP. Entonces obviamente que les demanda mucho más tiempo y les demanda muchas más horas para poder llegar a hacer sus videos, que es la parte fea, ¿no? Tener que estar 5 horas buscando un poco de acción para poder hacer un video de 10 minutos, la verdad que está complicado. Igual ellos son capos en eso y saben cómo reiniciar la zona, saben cómo aprovechar al máximo cada zona para poder sacar más contenido, ¿no? Así que, pero igual le están sufriendo y también están complicados y están necesitando contenido, ¿no? Pero bueno, nosotros, como os digo, como creadores de contenido, estamos acá apoyando el juego. Obviamente que estamos deseando una nueva actualización y en base a eso, nueva actualización. ¿De bien están trabajando? Sí, como dije, Alwer no mintió. Yo también tengo la información, están trabajando, pronto se vienen novedades. Pedimos fotos, pedimos videos, pedimos cosas para tratar de levantar el hype a ustedes, a nosotros. Por ahora no tuvimos la suerte de tener esas fotos, esas novedades. Esperemos pronto tenerla. Y algo muy importante que quiero resaltar es que no estar al 100% asegurado. Yo diría, si me preguntaran porcentaje, por lo que estuve hablando, un 80% de posibilidad de que no haya OBT, que directamente salga la actualización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es algo positivo? Sí, es algo positivo para calmar ansiedades. El día que salga la actualización, el día que se venga la actualización, que repito, es muy pronto, no hay fecha, el muy pronto, hace 20 días. Puede ser mañana, puede ser el lunes, puede ser cosa o puede ser dentro de 2 semanas. Es muy pronto, no se sabe fecha. Pero el día que se venga la actualización hay un alto porcentaje de que salga directamente en la Play Store, ¿sí? En la tienda de aplicaciones para descargarlo sin OBT. Esto quiere decir que nos adelantan 2 horas a ustedes. Nosotros lo vemos antes, obviamente siempre, pero en este sentido quiere decir algo bueno porque todos vamos a poder tener la actualización el mismo día y el primer día y no vamos a tener que esperar 2 semanas, ¿sí? Porque siempre recuerden, sale la OBT, el servidor de prueba, nosotros los creadores de contenido podemos ver todo, podemos jugarlo, se lo podemos mostrar a ustedes, pero después tardan 2 semanas en salir global y poder jugarlo entre todos. Entonces sería bueno o es bueno este tema de que hay un alto porcentaje de que va a salir la actualización de forma global desde el día 1. ¿Sí? ¿Por qué digo es bueno más o menos? Porque el tema es que yo no sé si hoy en día se están demorando porque las pruebas las están haciendo ellos y la semana que viene o cuando salga va a salir global en perfectas condiciones, o y cuando salga global va a ser como una OBT general donde todos vamos a estar jugando, donde todos lo vamos a estar probando y aparezcan muchos fallos o muchos errores, que generalmente eso suele pasar en las OBT y para eso estamos nosotros, para advertir los problemas o los errores que hayan en el juego antes de que salgan global. Hay que ver si va a salir pulida, si va a salir, salga como salga a esta altura. Lo ideal es, lo importante es que salga, ¿no? Pero bueno, gente, fue un video informativo. Sé que hay gente que va a tirar hate, siempre decís lo mismo, no tenés contenido, estás hablando pavada, cosas. Me chupa un huevo, yo sigo haciendo el contenido que yo quiero hacer, el contenido que a mí me gusta hacer, y hace rato que, creo que fue hace un mes que no subía un video hablando de cómo está el juego, de cómo es la situación. Y creo que hacía falta decir esto, ¿sí? Están trabajando, sí están trabajando, la actualización se viene, sí se viene, el juego no murió, no murió, siempre que nosotros lo mantengamos vivo. Ya repito, nosotros creadores de contenido y ustedes como jugadores sigan jugando, sigan apoyando a este juego. Lo último que me olvidé, antes que me olvide, era el tema este, ¿no? También sería bueno, y voy a tratar de hacer o de hacerle llegar, creo que Alwer, el otro día estuve hablando con él, también tiene la misma idea que yo o la misma mentalidad que yo, y es el tema de que pongan una recompensa, ¿no? O sea, no te pido que actualicen, está bien, si están demorando la actualización ya, bueno, no pasa nada, pero que pongan una mínima recompensa, por loguearte todos los días. O sea, nosotros que estamos apoyando el juego en este momento difícil de hace 2 meses no tenemos actualización, que por lo menos pongan una recompensa que si conectamos hoy nos llevamos 5 monedas de oro, 10 monedas de oro, algo, o que cuando salga la actualización en
semana que viene, cuando llegue a salir la actualización, que nos den un premio extra a nosotros que estuvimos activos todos los días jugando en este momento o en esta época tan difícil, ¿no? Sería algo lindo, un gesto de su parte por todo este apoyo que estamos dando cuando el juego está estancado y está complicado, ¿no? Bueno, nada, gente, un video informativo, un video aclarativo, aclarando dudas, un video donde dando mi opinión, dando mi conocimiento de lo que sé, de lo que puedo llegar a decir y lo que no puedo decir, no lo voy a decir obviamente, pero un video aclarando dudas y comentando la situación actual del juego, a no bajar los brazos, a seguir apoyándolo. Y nada, esperemos, esta noche los espero, no sé si va a ser en la tarde o en la noche, voy a estar haciendo directo jugando Frostborn, jugando Last Day. Acuérdense, yo soy partner de Last Day. Si alguno juega o quiere participar de futuros sorteos en cuanto a lo que es Last Day también, no se olvide de suscribirse y de estar atento a los próximos videos de Last Day que vamos a estar subiendo también mañana y la semana que viene. No les robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.